¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una nueva semana de clase. Espero hayan disfrutado sus vacaciones y no hayan salido de casa para cuidarse. Esta semana nos toca ver lo que es geometría. Vamos a ver congruencia de triángulos. En congruencia de triángulos dice, dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos correspondientes son congruentes. ¿A qué se refiere ángulos y lados? Ángulos y lados homólogos. ¿Qué quiere decir ángulos y lados homólogos? Que por ejemplo, miren acá, si yo tengo un triángulo ABC y tengo un triángulo EFG, ¿qué pasa? Tengo alfa, beta y tita, lados y ángulos homólogos. Miren, el ángulo A y su homólogo es el ángulo E. Ángulo B y su homólogo ángulo F. El ángulo C y su homólogo el ángulo G. ¿Sí? Así igual tenemos los lados. El lado AB, que es C, su homólogo F, que también es C. BC, que es A, su homólogo FG, también es A. Y AC, su homólogo, que es B, es G, su lado homólogo. Entonces, yo puedo decir, y se denota de esta manera, fíjense, miren, notación. Miren, notación dice, esto es importante para que aprendan a denotar cómo se dice un triángulo rectángulo. Un triángulo congruente. Triángulo ABC es congruente, fíjense, no se aprecia muy bien, pero se lo voy a escribir por acá. Es igual con una cejita arriba. Es congruente con el triángulo EFG. Aquí para decir o para asegurar que dos triángulos son congruentes, tenemos tres casos de congruencia. Empezamos con el primer caso de congruencia, que es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, que se conoce como LAL. Lado, ángulo, lado, LAL. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados congruentes y los ángulos que determinan estos lados son congruentes. Por ejemplo, miren, yo tengo el triángulo ABC y yo conozco su lado C y su lado B. Y el ángulo que lo sostiene, el ángulo que está entre ellos, es el ángulo alfa. Y tengo otro triángulo, KLM, y también tiene los lados C y B. Y el ángulo que lo sostiene también es alfa. Entonces, fíjense, yo conozco 1, 2, que sería el lado, alfa y alfa, que sería el ángulo, y el otro lado, B y B. Son los dos lados y el ángulo que lo sostiene. Lado, ángulo, lado. Entonces, al yo conocer tres elementos, en este caso son dos lados y un ángulo, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo KLM, ¿sí? Con tan solo conocer esos tres elementos nada más. Ya puedo asegurar que el resto de elementos también van a ser iguales. Segundo caso de congruencia, ángulo, lado, ángulo, que es, en abreviatura, se le conoce como ALA. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los dos ángulos adyacentes a estos son también congruentes. Fíjense, ya conozco ahora los dos ángulos. Miren, ángulo 1, ángulo 2. Acá también tengo el ángulo 1 y el ángulo 2. Y el lado que lo sostiene a estos ángulos, que está entre estos dos ángulos, también es el conocido, ¿ve? B y B. Entonces, yo puedo asegurar, al conocer estos tres elementos, los dos ángulos y el ángulo que está, y el lado que está entre estos dos ángulos, ¿sí? Que son congruentes, entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Y el tercer caso de congruencia tenemos lado, lado, lado. LM
L, L, que le conocemos, lado, lado, lado. Tengo el triángulo ABC y tengo el triángulo MNP. Y en ambos los tres lados son iguales. Entonces yo puedo asegurar que los tres ángulos también van a ser iguales. O sea, que los dos triángulos van a ser congruentes, con conocer que los tres lados van a ser iguales. Entonces yo tengo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNP. También tengo unas aplicaciones de la congruencia. Son como, sabiendo ya, conociendo la congruencia, yo puedo asegurar lo siguiente, fíjense. El teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz dice, dice, todo punto de la bisectriz de un ángulo se encuentra a igual distancia, o es decir, equidista. ¿Qué significa equidista? Que se encuentra a igual distancia de sus lados, sabiendo que OM es bisectriz del ángulo AOB. Fíjense, yo tengo el ángulo AOB, se lo traduzco, ¿ya? Vamos a decir, teorema de la bisectriz. Yo conozco un ángulo AOB y por acá pasa OM, que es la bisectriz, ¿sí? Entonces, al pasar OM por este ángulo, va a ser bisectriz alfa y alfa. ¿Qué voy a decir? Que cualquier punto que yo tome de esta bisectriz, ¿sí? Está a igual distancia al otro lado. Fíjense, equidista de ambos lados. Si yo pongo un punto acá, imaginemos, y trazo mi altura por acá, la distancia que hay de este punto P que yo tomé por acá, hacia un lado va a ser la misma distancia desde este punto P hacia el otro lado. Va a equidistar. ¿Sí? Y formándose también estos dos ángulos, estos dos lados, perdón, que van a ser iguales. Aquí miren, dicen, aquí tengo OM y he trazado la distancia hacia B. Entonces va a ser la misma hacia A. Equidista, ¿qué quiere decir? Hay la misma distancia de MA que de MA B. Va a ser lo mismo. Y además OB va a ser igual a OA. ¿Sí? En el teorema de la bisectriz se cumple que MA es igual a MB y que OA es igual a OB. También tengo el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Miren, yo tengo mi triángulo rectángulo ABC recto en B. ¿Sí? Del ángulo recto B sale la mediana. ¿Y qué era la mediana? Recordemos, la mediana es aquel segmento que parte de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. O sea, va a dividir en dos estos dos segmentos, en dos segmentos iguales. O sea, que AM y MC van a ser iguales. Me dice que esta medida de esta mediana BM es igual a la mitad de la hipotenusa. O sea, que si toda la hipotenusa es AC, entonces va a ser AC sobre 2. Esta longitud, por eso yo digo, BM es igual a AC sobre 2. Por ejemplo, yo tengo mi hipotenusa que vale 10. ¿Sí? Mi hipotenusa va a valer 10. Entonces la mediana relativa a la hipotenusa va a ser la mitad, 5. Si yo tengo mi mediana que vale, mi hipotenusa que vale 16, entonces mi mediana relativa a la hipotenusa BM será la mitad, 8. Si yo tengo mi mediana relativa a la hipotenusa que vale 3, entonces ¿cuánto valdrá la hipotenusa? El doble, ¿no es cierto? La hipotenusa es el doble de esto, sería 6. ¿Sí? También tenemos otro teorema, el teorema de la mediatriz. Todo punto que pertenece a la mediatriz de un segmento equidista de sus extremos. ¿Sí? ¿Qué significaba equidista? Que está a la misma distancia. Yo tengo un segmento AB. Por esto trazo una mediatriz. ¿Qué era la mediatriz? Es la recta perpendicular, ¿sí? Y que pasa por el punto medio. Recta perpendicular y que pasa por el punto medio. Va a equidistar de sus extremos. O sea, si yo cojo un punto P cualquiera de la mediatriz,
la misma distancia de P a A que de P a B. Yo tomo también, por ejemplo, otro punto Q, va a ser la misma distancia de Q a A que de Q a B. ¿Sí? Es la misma distancia, me dice. Y aquí tenemos, dice, L es mediatriz de AB. Y para cada punto P de la mediatriz se cumple ¿qué? Para cualquier punto que yo tome aquí en la mediatriz, puedo tomar aquí el punto E, y también va a ser la misma distancia. AP es igual a PB, donde el triángulo APB va a ser isósceles, porque ya hemos dicho que está a la misma distancia. El teorema de la base media dice, el segmento que une los puntos medios de los lados de un triángulo recibe el nombre de base media. Este segmento es paralelo al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. Por ejemplo, yo tengo MN, el punto M está a la mitad de AB y el punto N está a la mitad de BC. Entonces, este segmento MN es la base media. ¿A qué es igual la base media, según lo que me dicen? ¿Qué es la mitad del tercer lado? Por ejemplo, si yo sé que este tercer lado vale 10, la base media va a valer 5, la mitad. MN es la mitad de AC. Que si esta base media es 14, perdón, a este lado AC es 14, la base media va a ser 7, la mitad. Que si yo conozco que la base media va a ser 15, ¿cuánto va a valer AC? AC, acuérdense que si la base media va a ser la mitad, entonces AC va a ser el doble, va a ser 30. ¿Sí? Acuérdense que la base media es la mitad de AC. Siempre y cuando MN sea paralelo a AC, acuérdense. Vamos viendo el primer ejercicio. Miren, dice, en la figura se muestran dos piezas de plástico de igual forma y tamaño unidos por uno de sus extremos. Indica en qué caso de congruencia de los triángulos se cumplen. Miren, yo tengo acá, fíjense, este triángulo, este ángulo vale 90 grados, me dice, ¿no? Yo a esto le pongo alfa y para mí esto es beta. Y yo sé que alfa más beta, ¿cuánto suma? Alfa más beta es 90. Entonces, en ese caso le he puesto tita. Vamos a ponerle tita para no alterar la situación. Entonces, fíjense, si yo sé que esto es alfa y esto es tita, suman 90. Ahora, en el otro caso, miren este caso de acá particular. Yo tengo que todo esto es 90 también. Y yo tengo ya tita. Entonces, el otro lado va a ser alfa. Porque tita más alfa tienen que sumar 90, ¿o no? Ahora, del gráfico, miren en el gráfico, la medida del ángulo ACB más tita es igual a 90, lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, la medida del ángulo ACB es igual a alfa. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo un lado, y acá tengo el mismo lado. Tengo el ángulo, y acá tengo el mismo ángulo. Y tengo AC, que es un lado, que también es igual a DC. Tengo BC es igual a CE. Tengo AC es igual a DC. Y tengo el ángulo alfa, que es igual al ángulo alfa. ¿Qué lado o qué caso de congruencia? Lado, ángulo, lado. Fíjense, lado, ángulo, lado. Ese sería el caso de congruencia. En el gráfico mostrado determina el valor de X. Miren aquí. Fíjense. Miren, yo tengo 7 centímetros por aquí. AB y PQ también vale 7 centímetros. AC vale 8 centímetros
y PC vale 8 centímetros. BC vale 10 centímetros y CQ vale 10 centímetros, ¿verdad? Entonces tengo tres lados iguales que el otro triángulo, también tiene sus tres lados iguales que el otro. Los lados homólogos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Está cumpliendo el caso de congruencia lado, lado, lado. Por lo tanto, los tres ángulos que son homólogos van a ser también iguales. Y decimos, al lado AC, ¿quién se le opone? El ángulo B. ¿Sí? Al lado AC de 8 centímetros se le opone el ángulo B, que es 3X. El lado PC, que es el de 8 centímetros, tiene que oponérsele el mismo ángulo, ¿verdad? ¿Y cuál es el ángulo que se le opone? Hemos dicho que es 3X. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a decir yo? Como ya estoy viendo que esto es el que se le opone 3X y acá se le opone también 3X, entonces yo, observen, acá tengo un ángulo llano y voy a decir, ¿qué cosa? 3X, miren aquí, 3X más 6X es igual a 180. 9X es igual a 180, donde X vale 20 grados. En el siguiente gráfico, M y N son puntos medios de AB y de BC, respectivamente. Decía puntos medios, son dos lados iguales, y N es punto medio de BC, puede tener sus puntos, sus lados. Si es punto medio, acuérdense que parte en la mitad al segmento. ¿Cuál es la longitud, el valor de A? Miren, ¿no les parece un teorema esto? Que es el teorema de la base media. ¿Qué decía yo en el teorema de la base media? Que MN, ¿qué decía yo? Que MN va a ser igual a la mitad de AC. O sea, AC sobre 2. ¿Verdad? Aquí está, por el teorema de los puntos medios, yo tengo que, ¿quién era MN? 3A menos 7. Es igual a AC. ¿Quién era AC? 2A más 6 sobre 2. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Acuérdense que multiplica a los dos términos. 2 por 3, 6A. 2 por 7, 14. Es igual a 2A más 6. Este 2A pasa a restar y tendría 4A. 6A menos 2A, 4A. Y este menos 14 pasa con más 14. Y pasaría a sumar 14 más 6, 20. Donde A es igual a 4, porque 20 entre 4, es igual a 5. Porque 20 entre 4 es igual a 5. Dice, si los triángulos sombreados son congruentes, calcula el valor de X. Fíjense, si son congruentes, me dice, calcula el valor de X. Yo voy a decir qué cosa. Que estos, si son congruentes, ya puedo decir que estos tres lados son iguales a estos tres lados de acá. ¿Sí? Y miren, si los tres lados son iguales, ¿quién se le opone al ángulo alfa? El lado que se le opone al ángulo alfa es PR. ¿A quién va a ser igual en el otro triángulo? ¿Quién se le opone al ángulo alfa en el otro triángulo? En el ángulo alfa se le opone PA. Entonces también va a ser igual. Estoy hablando de un triángulo isósceles. PRA es un triángulo isósceles. Entonces, si es a lados iguales, se le oponen ángulos iguales, ¿verdad? Si esto es X, entonces lo de acá también va a ser X. Y fíjense, miren, ven, lo que les decía. Como son congruentes estos dos, PR y PA van a ser iguales. Por lo tanto, a lados iguales se le oponen ángulos iguales en el triángulo isósceles. Y aquí yo puedo decir la suma de ángulos internos en un triángulo, en el triángulo PRA, X más 70 es igual a 180. 2X es igual a, este 70 pasa a restar, y me quedaría 110, donde X es igual a 55.
Bueno, chicos, eso fue toda la explicación. Ahora ustedes van a resolver las páginas de su libro de actividades, la página 119, 120 y 121 del nivel 1. Muchas gracias por su atención y ya saben, recordarles que el día martes pueden preguntarme ustedes vía WhatsApp y el día viernes nos vemos en Zoom. Traten de, por favor, repasar el tema antes de entrar a Zoom y de avanzar a hacer sus ejercicios para no demandar mucho tiempo. Muchas gracias, cuídense y ya saben, no salgan de casa.